Gracias por seguir en sintonía de Canal 67 y siempre recordándoles que nos pueden buscar en los diferentes cables y compañías de El Salvador. Cables Claro y Tigo principalmente que tienen a nivel nacional, y también estamos en señal abierta. De igual manera, siempre recordándoles que estamos en YouTube, nos pueden buscar como Juan Carlos Mendoza TV, y también en páginas de Facebook, es TV Canal 67 y Conversando con Juan Carlos Mendoza. Y lo retransmitimos también en los diferentes perfiles. Así que le invitamos al doctor también que lo retransmita en su, por supuesto. en su perfil de Facebook. Con mucho gusto. Doctor, seguimos conversando y me llamaba tremendamente la atención. Usted nos explicaba una tabla que aparecía en el segmento anterior, y se nos pasó un poco por alto también, quizás hablar un poco del colesterol y triglicéridos, que también al no prestarle atención, eso genera esto y muchas otras enfermedades. Es bien importante porque todo empieza con lo que estamos haciendo ahorita, nuestro desayuno. Sí. Nuestra comida, nuestra dieta debe ser una dieta que nos proporcione todos los nutrientes, todas las vitaminas que necesitamos, pero definitivamente tenemos que disminuir el consumo de carbohidratos. El pan que usted tiene en su desayuno ahorita, independientemente de lo que usted esté comiendo, es el que le aporta la mayor cantidad de azúcar a su sangre. Esa porción de pan, esa porción de tortilla que tiene, usted puede tener huevito, puede tener huevo estrellado, puede tener plátano, pero es el pan el que le aporta la mayor carga de carbohidratos, y cuando su sangre, su cuerpo detecta esta carga de carbohidratos, produce un pico, le llamamos, es decir, una liberación impetuosa, fuerte de insulina, que al exponerse a las células esos picos altos de insulina, lo que viene a generar es que la célula se vuelva resistente a la insulina, y esto es el principio de una diabetes. Ahora bien, las grasas, no es que nosotros no vamos a comer grasas, porque incluso hay nutrientes que llamamos ácidos grasos esenciales, que son grasas que el cuerpo no puede producir, pero tenemos que tener especial cuidado en disminuir también el consumo de grasas saturadas y preferir las grasas que vienen en el pescado, por ejemplo, que son ricas en el ácido omega 3, y evitar todo el consumo de alimentos procesados, todo lo que lleva químicos, lo que lleva colorantes, lo que lleva mucho preservante, todos estos jamones, tocinos, mortadela, todos estos embutidos llevan mucho químico, llevan mucho sodio, y tenemos que controlar el colesterol, porque de pronto llegan los pacientes, mire que siento mareos, siento temblores, y el colesterol allá por las nubes, 400, 500, y no es tan fácil de que, mire, le voy a dar un medicamento para bajar el colesterol, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, y eso lo podemos disminuir. Mi estimado amigo, cuando usted come demasiada azúcar o come demasiada grasa, es como que su sangre se vuelve espesa y anda el aceite ahí. Entonces imagínese su hígado, que es bañado por esta sangre llena en grasa. La grasa es como que rebalsar y ya no tuviera más dónde guardarla, y entonces ¿qué hace? El hígado la recibe, la deposita, y eso viene a ser el hígado graso. Y a todo el mundo hoy, casi a todo el mundo que le hacen ultrasonografía abdominal le sale hígado graso. ¿Y qué quiere decir el hígado graso? Quiere decir que el hepatocito, la célula base del hígado, se ha llenado de grasa, y que por tanto ya no desempeña la función. El hígado tiene 1000 funciones para el funcionamiento normal del cuerpo, pero a medida que usted lo vaya llenando de grasa, su hígado va a dejar de funcionar, y también puede llegar a ser una causa de cirrosis hepática, como lo es el alcoholismo. Es decir, ahorita pongámosle ojo a lo que estamos desayunando, a lo que vamos a almorzar y a lo que vamos a cenar, para incidir en los factores modificables. Es muy importante, doctor. Siguiendo con las interrogantes que tenemos y las curiosidades también, también el uso prolongado de antibióticos, bueno, yo imaginaba que podría ser para otros órganos, pero también pueden afectar para un derrame cerebral. El uso indiscriminado de antibióticos es un problema. Afortunadamente las leyes de nuestro país
Ahora no puede usted, yo recuerdo cuando era más joven o adolescente todavía, usted puede ir a una farmacia y deme una amoxicilina, deme una tetraciclina, y uno puede comprar libremente los antibióticos. Afortunadamente, hoy en el país, si usted no tiene una receta, como en otros países desarrollados como Estados Unidos, no le prescriben antibióticos. Sin embargo, muchas veces los pacientes presionamos a los médicos, ¿verdad? Que mire, que me duele la garganta, que veo un antibiótico. No debemos caer en el uso indiscriminado de antibióticos porque aparte de incidir sobre nuestro cerebro, también lo más frecuente es que produzcan resistencia a los antimicrobianos, es decir, las bacterias al estar expuestas mucho a los antibióticos aprenden a defenderse de tal modo que si los usamos sin necesidad, de pronto vamos a tener infecciones a los que no les vamos a poder combatir con ningún medicamento. Sí, bueno, es un problema lo que es el derrame cerebral, pero también podemos, las personas que han sufrido esto también se pueden recuperar, no es algo que hasta si les dio un derrame ya no van a volver a la normalidad. Yo he visto personas que se han recuperado, doctor. Sí, hay un amplio espectro de patologías y vamos a empezar desde lo más leve y es la parálisis facial o la parálisis del séptimo par. Es un paciente que de pronto no puede mover ciertos músculos de su párpado de un lado de la cara o el labio se le cae, no puede soplar, no puede silbar y le cuesta hablar, pero el resto de su cuerpo lo mueve bien, camina y todo, y entonces es la famosa parálisis facial. Esto es una parálisis de los nervios craneales y a pesar de ser una patología que puede resolver rápido, está avisando que algo no anda bien. Sí. Pero si nosotros seguimos progresando, imagínense que puede haber una obstrucción de una arteria cerebral, que fue una obstrucción de unos segundos y luego se destapó. Por misericordia de Dios o lo que sea, se tapó y luego se destapó. Entonces el paciente presenta síntomas transitorios. De pronto dejó de mover los músculos de la cara, de pronto dejó de mover un brazo, una pierna, o perdió la capacidad de hablar, pero a las 24 horas está como que no pasó nada. A eso le llamamos accidente isquémico transitorio, que sí ya es un eslabón más serio, porque definitivamente la arteria, para haber producido esos síntomas, esos signos de localización en los miembros, se tapó una arteria, pero afortunadamente se destapó por sí sola. Pero le avisa que su cuerpo ya está rebalsando, pues ya está rebalsando de colesterol, de hipertensión, de diabetes, y que es un aviso de que en unos meses, si usted no toma las medidas correspondientes, puede tener ya un evento que sea definitivo. A eso le llamamos el accidente isquémico transitorio, que se define cuando hay cambios, pero que revierten en 24 horas. Ahora bien, ¿cómo vamos a reconocer un accidente cerebrovascular en evolución? Porque ya cuando la cosa es seria, el tiempo que usted demore en llegar al hospital se va a traducir en una mejora en la calidad de sobrevivida y puede incluso salvar vidas. Miren, los síntomas a veces pueden ser tan sutiles, como que de pronto usted se levantó y no puede cerrar los ojos o no puede articular bien las palabras. A eso le llamamos disartria. Es decir, usted encontró a su papá, a su abuelo, a su abuelita, a su mamá, amaneció y usted se da cuenta que no puede hablar. Ha perdido la capacidad de hablar. Ha perdido la movilidad de ciertos músculos de la cara. Con solo eso, usted tiene que irse de inmediato donde su médico de cabecera, tiene que ir a buscar atención hospitalaria, porque el tiempo en el cerebro es vida. Ahora bien, puede progresar a otros síntomas de focalización. De pronto el paciente siente que no puede tomar las cosas, siente una debilidad en sus brazos, puede ser en ambos brazos o en uno, o puede ser que el paciente de pronto siente que no puede ponerse de pie porque su pierna no le obedece o no puede caminar. Estos ya son síntomas un poquito más serios de focalización, de que la extensión de la lesión es más grande, y todo esto apunta a que hay un accidente cerebrovascular o derrame en evolución. Y repito, el tiempo que usted tarde en llevarlo a un hospital donde haya una capacidad de atención, de resolución de estos casos, me refiero a medicamentos, especialistas,
estudios de imágenes para hacer el diagnóstico, tiene que ver mucho con la calidad de vida. Pero si la extensión es más grande, el paciente puede perder la capacidad de ingerir sus alimentos, puede incluso perder la capacidad de respirar por sí mismo y por supuesto en estos casos el pronóstico es más reservado. Pero los signos que puede presentar un accidente cerebrovascular los debe aprender a identificar para tomar las decisiones a tiempo. No puede confiarse, es que ya le va a pasar, mi papá no habla bien, pero ya le va a pasar. No puede esperar que le pase. Tiene que ir a un hospital para hacer los estudios pertinentes y diagnosticar esta enfermedad a tiempo. Bueno, es algo que hay que ponerle mucho interés, es muy delicado y hemos visto casos, bueno, yo los he podido ver en personas muy cercanas, que de repente amaneció con un tics o un medio correcto parálisis y lo que dicen, bueno, me voy a poner vitaminas, voy a tomar. Y con eso pretenden resolver el aviso que usted dice, porque no es solo de que va a tomar vitaminas y ya estuvo, sino que hay que someterse a las manos de los médicos. Exacto, es decir, en una parálisis facial las vitaminas del complejo B han demostrado cierta utilidad, pero lo importante es tanto como saber cuál es su enfermedad, saber qué es lo que lo llevó a esta enfermedad, encontrar la causa y ver que usted, si ha presentado una parálisis facial, por ejemplo, algo tan sencillo, realmente una bomba de tiempo en la que usted anda cargando. Hay que revisar todo lo que ya mencionamos, la presión, el peso, la obesidad, la diabetes, los niveles de estrés, ¿verdad? Porque es un aviso. Nosotros lo miramos sencillo, doctor, pero en realidad dentro del cuerpo de la persona que padece esa mínima problema es algo que lo puede llevar a la muerte incluso. Claro que sí, son situaciones bien delicadas, bien complejas, pero que yo sé que esta información que estamos brindando va a tener fruto, porque sé que alguien va a aprender a reconocer que al final toda esta plática se encamina a que usted aprenda a reconocer los síntomas de un accidente cerebrovascular en evolución y que de inmediato no le ande con dudas, hay que entrarle con los tacos, llevarlo al mejor hospital que usted conozca y que reciba su tratamiento oportuno. Ok. ¿Derrame cerebral, infarto cerebral es lo mismo o hay diferencia? Viene siendo, digamos que el derrame cerebral o accidente cerebrovascular isquémico tiene varias formas de presentarse. Okay. Y la lesión final es el infarto. Infarto quiere decir que la célula murió. Cada neurona, nosotros tenemos millones de neuronas, pero cada neurona tiene una función importante y cada porción de nuestro cerebro está encargada. Una parte es del habla, otra parte es de sentir, otra parte de los dedos de las manos, los pies, etcétera. Según el territorio de la arteria que esté tapada, así van a ser las funciones que se van a ir perdiendo. Por eso es importantísimo aprender a conocer nuestro cuerpo y aprender a reconocer cuando debemos de ir a una emergencia, porque actualmente hay muchos tratamientos, ya sea isquémico o hemorrágico, que se pueden ofrecer en las primeras horas para poder restaurar el flujo. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer ya en el hospital el diagnóstico? Bueno, ahí tenemos una imagen que es un dispositivo que le llamamos tomografía axial computarizada, que puede ser o una tomografía o puede ser una resonancia magnética, la que nosotros al evaluar un paciente de esta naturaleza podemos ver todos los síntomas que hemos descrito y luego de una estabilización pues lo llevamos a un estudio rápido que se llama TAC cerebral, que en prácticamente unos 2 minutos nos hace una reconstrucción del cerebro y podemos ver cualquiera de las siguientes situaciones. Uno, de que sea un accidente cerebrovascular isquémico, que nosotros vamos a ver en las imágenes de tomografía, que es la siguiente imagen, un área oscura. Nuestro cerebro se pone oscuro, lo pueden ver allí. El cerebro normalmente tendría que verse todo básicamente del mismo color. Aunque si ustedes se fijan, hay una diferencia. El lado derecho es el lado sano. Y hay un color como que es más gris y un color que es menos gris. Esa es la distribución normal de lo que llamamos sustancia gris y blanca.
pero noten todo el área que está más oscura en el lado izquierdo. Todo es el área que una arteria cerebral irrigaba y se tapó. Y como se tapó, se infartó y ya lo vemos negrito. En la siguiente imagen lo que vemos nosotros es el accidente cerebrovascular hemorrágico. En este la arteria se rompió y miren cómo se ve la sangre libre. Eso blanco que se ve adentro del cerebro es sangre. El problema es que la sangre fuera de la arteria, al entrar en contacto con las neuronas, las necrosa, las destruye solo por el simple contacto. El otro problema, como pueden ver, esa sangre está ocupando espacio y aprieta el cerebro. Como el cerebro del adulto está envuelto por el cráneo y el cráneo es rígido, él puede sangrar medio litro, pero el cráneo no va a estirar, no da para dónde y el cerebro se aprieta y finalmente se muere. Hacer una mención, básicamente hemos visto que hay dos derrames o dos accidentes cerebrovasculares, uno que es isquémico y otro que es hemorrágico. El mayor porcentaje es el isquémico, 80%, el 20% es hemorrágico, pero el isquémico es más traicionero, porque para que se produzca el infarto que usted mencionaba, a veces tiene que pasar mucho tiempo, aproximadamente unos minutos, unas horas, y puede ser que usted lleve un paciente al hospital que no puede mover la pierna, no puede mover los brazos, no puede hablar, pero el TAC inicial le va a salir normal, porque todavía no se ha mostrado la isquemia. El hemorrágico es más rápido, los cambios en la tomografía, pero el accidente cerebrovascular isquémico tiene otra característica, que puede iniciar isquémico y puede sufrir transformación hemorrágica. Es decir, imagínense, tras golpeado, apaleado. Puede ser isquémico y a los días haber una transformación hemorrágica. Ambas imágenes que mostramos son de pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares severísimos. Ambos pacientes tienen un mal pronóstico y eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que queremos evitar, de que nuestra población llegue a presentar una situación tan complicada como esta. Ok, vamos a ir a un pequeño corte y al regresar vamos a seguir conversando con el doctor Emilio Salazar y nos cuente cómo es el tratamiento para un derrame cerebral y también algunos consejos para ir terminando esta entrevista. Así que ya regresamos, no nos cambien.